Bienvenido a Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo, siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Este es un programa de la red Podcastidae y nos podéis encontrar en podcastidae.com y en casi todas las aplicaciones de podcast. Y como siempre empezamos saludando a los colaboradores de siempre, desde Alicante. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues muy bien, como siempre, la verdad. Encima se ve que está empezando los calorcillos, así que súper bien. Ya empieza la buena temperatura, qué suerte tenéis. Se acerca la primavera, sí. Y en Barcelona tenemos a Marina. Marina, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Yo tengo un poco de moco. Tienes un poco de moco también Sí. en la época de... No tanta suerte. De resfriados, pero solo resfriado, ¿no? Ya está. Solo resfriado. Yo no voy a contrastar más. Mejor. Vaya a ser que haya malas noticias. Y bueno, yo soy Luis Martín, desde Valladolid, desde la fresquita Valladolid. Recordaos nuestro Twitter por si queréis contactar con nosotros. El de Alejandro es AL16GM. El de Marina Arnaldos O. El mío es @waterhacker y el Twitter del programa, que es @haciendoagua. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de hidratación, del agua en el cuerpo. Solemos hablar de la distribución de agua en la naturaleza, muchos tipos de agua, pero es la primera vez que hablamos, creo, corregidme si me equivoco, de hidratación. De beber agua, cuánto debemos beber agua, si debemos beber más o menos, qué le pasa a nuestro cuerpo. Y como claro, somos tres ingenieros aquí que no tenemos mucha idea, pues hemos traído a alguien que sabe un poco, por lo menos un poquito más que nosotros. Y que no solo sabe de eso, sino que sabe también de comunicación científica y sabe de lo que van también los podcasts. Nuestra invitada, Clara García. Hola, Clara, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, antes de hablar con Clara, la voy a presentar, ¿vale? Clara es licenciada en bioquímica y tiene un doctorado en neurociencia cognitiva. Se dedica a la comunicación científica y podemos encontrarla en YouTube, en su canal Cerebrotes. Además de su Twitter también, @cerebrotes. Y en el podcast Mentes Covalentes, un podcast también de la red Podcastidae, junto a su compañero Hugo Quintela. Además, también tiene un proyecto para ayudar a doctorandos que se llama El Viaje del Doctorado y que se encuentra principalmente en Instagram. Lo podéis buscar. Y una curiosidad, perdona que te traicione aquí un poco, Clara, es que este texto que acabo de decir... Prepárate. ¿Vale? Esta pequeña bio le pedí a Clara que me escribiera una pequeña bio suya para que la presentara, y se nota que se dedica a la comunicación científica porque directamente me la ha escrito en tercera persona para que solo tenga que decir lo que ella me ha escrito, que normalmente, claro, me ponen una bio y yo pues la presento con la bio, pero perfecto, Clara, como tú. Yo en tercera persona, claro, Exacto. para que me puedas presentar. Pues sí, ese es el secreto, yo le he pasado la bio. Exactamente, me la ha pasado todo y además como lo tenía que decir y perfecto. ¿Cómo se nota? Así no hay equivocaciones. Exactamente. Perfecto, pues sí. Cuéntanos un poco, Clara, porque además no está ni en España, ¿no? No, yo soy de España, pero vivo en Reino Unido desde hace ya más de 2 años, sí. Vivo en Inglaterra en concreto y aquí estamos. Yo vivo aquí, trabajo aquí. Y como dices tú, pues tengo mi canal de YouTube, mi podcast, muy contenta con estos proyectos y además lo del viaje del doctorado, que ya también llevo más de 1 año haciéndolo, y con todo esto más mi trabajo normal. Sí, y lo que quede, ¿no? Ya te faltan horas en el día. No, la verdad es que ya no me queda mucho para rellenar, la verdad. Sí, pero eso es lo que nos pasa mucho, que al final Claro. siempre tenemos que decir, no, mira, ya que cuando no me quedan horas en el día o ya mi cuerpo no da para más, pues ya hay que decir, paro, que tengo que dedicarme a algo que me dé un rédito, por lo menos, un poco de también un rédito económico dentro de lo que cabe. Sí, que muchas veces estas también. cosas lo hacemos un poco no por amor al arte, pero sí esperando que tenga alguna... Por amor al agua en este caso, ¿no? Exacto. Por lo menos. Y bueno, y que si escuchamos que nos ha comentado antes Clara que está un poquillo malilla, así que si tose un poco, tú no te preocupes. Bebe agua, ten un poco de agua a mano.
Sí, tengo aquí el agua a mano, no sé si vosotros que la podéis ver. Muy Y bien, sí, un vaso de agua, no una botella de agua, porque si no te hubiéramos no, tenido que echar del podcast. Claro, no, hubiera sido un podcast muy corto. Hubiera sido el podcast más corto de nuestra temporada. claro, porque Bueno, y ahora se ha vosotros, tenido que ir. o sea, vosotros estáis en contra de la gente que bebe, bueno, de la gente no sé, pero de beber agua en botella, ¿no? Entiendo. No, De no, la dilo, gente. de la gente. De Sí, la sí, de la gente. gente. Gente, la Es gente. personal, es A personal. ver, Ente no, personal. claro, yo tengo que decir que aquí está muy buena el agua, o sea, me sabe bien. Y Que ahí, yo y ahí es- ya te quedas, no sigas. No, a ver, no sé qué. Porque en mi pueblo, no sé qué. No. O sea, yo sé que el agua, toda el agua se puede beber, ¿no? De grifo y perfecto, pero entiendo que hay gente que bebe de botella porque le sabe mal, ¿no? No le sabe bien, pero bueno, que también se puede filtrar y todo eso, ¿no? Sí, sí, nosotros también lo entendemos, lo que pasa es que no nos caen bien. Ya está. No, ya, Es que Lo entendemos, enemigos, pero ni lo compartimos ni lo respetamos, en este caso. nada. Bueno, pues nada, esa gente fuera del podcast. Exacto. Bueno, le daremos una oportunidad, pero solo una. Bueno, vamos a empezar un poco hablando un poco sobre hidratación, sobre el agua en el cuerpo y luego Clara nos contará un poquito cómo afecta esto al cerebro, cómo funciona un poco la sed, un poquito más, algo un poquito más técnico de lo que nosotros podemos llegar a entender. Bueno, el agua en el cuerpo humano, más o menos de media, tiene un 60% en peso corporal en hombres normalmente y un 55% en peso en mujeres. Y bueno, está distribuido por el cuerpo, por ejemplo, el cerebro, de lo que nos habla un poco Clara, tiene un 75% agua. Ay, La yo pensaba piel, que era más, como 90%, 95%. Eso son las medusas, creo Eso yo. es. Por eso pensaba que era como las medusas. básicamente es agua, ¿no? De Pensamos hecho, son alguna gente la tiene el materia cerebro gris, que ¿no? parece una medusa. O sea, yo, esa ha debido ser la conexión. si Clara no me No tengo el dato, no tengo el dato. yo según he encontrado aquí la distribución pone que un 75% del cerebro. Lo que más tiene es la sangre, con un 83, o sea, tiene sentido. El riñón también, con un 83, tiene bastante sentido. Algo curioso que, por ejemplo, los huesos tienen un 22% de agua, que parece, no Fíjate. sé, Fíjate. Que dice, parece ¿dónde está el agua? Pues sí, exactamente, un 22% de agua. Y el músculo tiene un 76% de agua, sin embargo, la grasa tiene un 10% de agua. Así que, claro. Qué condena. exactamente. Así que si queremos hidratarnos, hay que cambiar la grasa por músculo. Y 2/3 del agua corporal corresponden al líquido intracelular dentro de la célula, esos son 2/3, y el líquido extracelular, que es 1/3, que está en el plasma y en los líquidos intersticiales. ¿Vale? Esa es la distribución. Y algo muy curioso es que el agua que ingerimos se absorbe principalmente en el intestino delgado y aparece en la sangre solo 5 minutos después de la ingestión. Si te bebes un vaso de agua y en 5 minutos ya lo tienes en la sangre, ya está yendo para el cuerpo para hidratarse. Así que es que si no, claro, si te empieza a deshidratar y tienes que esperar que el agua tarde una hora en llegar, lo mismo te has muerto. Claro. No, pero Claro. también sí que era curioso que en el momento en el que el agua toca la lengua ya manda un mensaje al cerebro como que te vas a hidratar. Es como que te manda un preaviso. Exacto. Eso Sí. fue chocante. Lo que Sí, pasa es es curioso, sí. si solo te mojas la lengua y no bebes más, el cuerpo se mosquea, ¿no? Y digo, tú no ibas a beber. Lo estás engañando, es como que lo estás engañando. Es un juego muy interesante jugar contigo mismo. ¿No? Eso es como la gente que se pone a oler chocolate, pero luego se come la lechuga, pues algo así. Con la Ostras, gente vaya. quieres decir tú. ¿Quién hace eso? Pues, Yo no lo la había misma- oído nunca. pues seguro que la misma gente que bebe agua de botella, lo tengo claro. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Vemos demasiado YouTube. Sí. Yo solamente digo eso. Vale, ¿cómo ingerimos normalmente el agua? Pues el agua no solo se bebe, porque normalmente bebemos de un 70 a un 80% del agua que ingerimos, pero el otro del 20 al 30% es por la comida, dependiendo de nuestra dieta. Y básicamente necesitamos ese agua para reponer las pérdidas de agua que tenemos y más o menos son pues de 250 a 350 mililitros al día simplemente por la respiración. Obviamente, si hablas más, en una persona que habla mucho, pues pierdes más agua que si hablas poco. Luego, pérdidas que le llaman pérdidas no sensibles, que principalmente puede ser el sudor, hablan de unos 450 mililitros.
obviamente todo esto depende de si haces deporte, no haces deporte, clima. Normalmente estas cosas suelen ser en un clima medio, ni muy frío ni muy caluroso. En la orina solemos orinar entre 1 o 2 litros, dependiendo de la persona, y se utiliza una de las utilidades para desechar productos del metabolismo. Generamos desechos del metabolismo y los tenemos que eliminar, y utilizamos el agua que va a la orina. Luego, el agua que va con nuestros desechos fecales, que son de 100 a 300 mililitros, y todo esto más o menos en total, a una media, entre 1,5 litros y 3 litros de agua que perdemos al día adultos en clima templado. Es decir, no solo lo que perdemos, sino que utilizamos para desecharlo. Entonces, más o menos, de manera diaria, pues deberíamos de recuperar, pues eso, de 1,5 litros a 3 litros. Estoy cayendo en otra fuente de agua que no hemos caído, que justo lo ha comentado Marina al principio. Los Otra mocos. fuente que decir, Los mocos. de pérdida. A de la agua. pérdida. Ah, de Claro, pérdida, fuente de exactamente. pérdida. Exactamente. Yo claro, estoy una perdiendo fuente de pérdida. muchísimo, ¿eh? Sí, yo te veo deshidratada. Tienes así la cara No, hombre, deshidratada. pero yo digo, es que no hay agua en el cuerpo tanta. ¿Sabes? Tienes que beber agua. Por eso dicen también que para el resfriado es bueno beber agua. Y claro, obviamente esto nosotros no estamos con una calculadora y un libro y demás y lo medimos y decimos, ahora necesitamos tal, ahora necesitamos menos. Esto el cuerpo lo tiene que hacer, lo hace de alguna manera que no es consciente. Y aquí para eso, entre otras muchas cosas, te queremos Clara para que nos explique un poco esto cómo funciona realmente, cómo nuestro Vale. cuerpo sabe cuánto tiene que beber o cuándo no. Pues está todo muy bien pensado, ¿eh? Cómo es la evolución, ¿verdad? Porque al final es como un sensor, ¿no? que se dispara, es lo que tú dices, ¿no? Porque al final, bueno, es una de las principales estrategias para sobrevivir de los seres vivos el prevenir la deshidratación. Claro, porque antes no tenían aplicaciones de estas en el móvil que te dicen Claro. cada 15 minutos, bebe agua. Exacto, que también hay, bueno, y hay un montón de cosas, hay hasta botellas que te van recordando, botellas inteligentes, en fin, pero vamos, que no hace falta todo eso porque al final tenemos un mecanismo maravilloso que es la sed, la sensación de la sed, ¿no? Que nos va indicando. Y normalmente hablamos de la sed en general, pero se podría distinguir 2 tipos de sed. Se habla de la sed osmótica, por un lado, y de la sed hipovolémica, que vamos a ver un poco lo que es así por encima. La sed osmótica tiene que ver, pues, por ejemplo, cuando comes una comida con alto contenido en sal, por ejemplo, pues lo que pasa es que las células de tu cuerpo van a perder un poco de agua porque esa agua va a irse al espacio extracelular, ¿no? Porque ha entrado sal y pues por ósmosis sale. Y entonces eso va a hacer que nos vaya a apetecer beber agua, sin más. En cambio, la sed hipovolémica ya no es cuando las células de tu cuerpo pierden agua, sino cuando pierdes volumen en sangre. O sea, que llega un momento que te falta volumen de agua en tu cuerpo. Que eso puede pasar si sudas muchísimo, si haces un ejercicio físico pues, bastante fuerte, ¿no? Corres una maratón o pues donas sangre, por ejemplo. En esos casos, además de beber agua, tenemos que ingerir sales porque hemos perdido sales con esa pérdida de volumen total de sangre. Entonces, bueno, tendríamos esos 2 tipos así en general, pero que esto se regula, pues ¿cómo se regula? Por el cerebro, que es lo que regula la mayoría de las cosas, ¿no? Y tenemos dentro del cerebro una estructura que se llama la lámina terminal, que no está en la superficie, ¿no? El cerebro no es una cosa hueca, sino que tiene, pues, ¿no? Está con cosas por dentro. Y no sé si lo sabéis, pero tiene también ventrículos. Tiene como huecos. Ah, vale. Dentro. Sí. Si tú abres es un poco como una nuez, supongo. Si la abres, esa pielecilla que hay por dentro, pues imagínate, pues por eso podrían ser los ventrículos por los que circula el líquido cefalorraquídeo. Te has escrito todo, ¿no? Yo estaba mirando a Marina con una cara que no sé si le estaba dando pena. Sí, Estaba como llorando y era asco, ¿vale? Pues hay unos huequitos y unos ventrículos se llaman. Pues igual que en el corazón no es una cosa maciza, sino que hay, ¿no? Esas oquedades, pues en el cerebro también y por ahí va circulando. Entonces, bueno, colindando, ¿no? Dentro del cerebro, pero colindando con uno de esos ventrículos estaría la lámina terminal,
que al estar también en contacto con el líquido cefalorraquídeo, pues también tiene esa información que le llega y tiene neuronas especializadas que pueden captar también cambios de volumen de las células, es lo que se cree, si las células están más hinchaditas o están más sequitas. Y Es lo que luego, se cree porque no se sabe a ciencia cierta. es que no está del todo claro todo, pero parece ser, los estudios indican que parece ser que sí, que sería eso, pero que además de detectar esos cambios en volumen de esas propias células, la lámina terminal también le llega información de otros órganos del cuerpo que pueden darle información sobre la presión sanguínea, sobre el volumen de sangre y luego también de otras partes del cerebro que tienen que ver con los ritmos circadianos. Entonces, por ejemplo, antes de irnos a dormir, es probable que te apetezca beber un poco más de agua porque tu cuerpo ya se está preparando para que vas a estar pues 8 horas o las que duermas, depende de cada uno aquí, sin beber agua. Y luego también el tema de que cuando estás comiendo pues ya te empieza a entrar ganas de beber agua, aunque todavía no haya dado tiempo a que tu cuerpo note que hace falta beber agua, pero tu cerebro ya se anticipa solo con el sabor de la comida. Entonces, bueno, es bastante complejo, pero bueno, la lámina terminal, nos quedamos con ese mensaje que está dentro del cerebro en las profundidades, colindando con uno de estos ventrículos, es la que se encarga de todo esto. Pero la lámina terminal hace más cosas aparte de esto, ¿no? Pues ¿O solo se encarga de esto? hasta donde yo sé se encarga de Dices esto. como si no Ya. fuera importante, suficiente. No, ya pero tiene no que sé, tener Te varios te trabajos. parece poco, Es ¿sabes? una No sé, digo, lo estructura muy mismo hace más pequeñita, cosas ¿eh? también. No lo Es sé. muy pequeñita. No sé Ajá. si hará algo más. Ahí yo ya sé que hace esto. Vale, Podría vale. ser que hiciera algo más, pero es bastante pequeñita, la estructura. Vale, vale, solo la lámina terminal. Vale, pues le podrían poner algo relacionado con el agua o algo. Algún No nombre es, más no es una, chulo. sí, no es una estructura muy conocida, ¿eh? No es de la gente que le suena a partes del cerebro, Claro, por pues eso. a lo mejor no es la más conocida, ¿vale? No es, hay otras que suenan más a la gente, pues de la corteza cerebral en El general, hipotálamo. el Hipotálamo. hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, todas esas suenan mucho más. Es que La claro, lámina terminal, porque no tiene buen marketing de nombre. Claro, ya, lámina la verdad terminal es que hay sí, que. lámina terminal es un poco soso, la verdad, Sí. pero bueno. Y esto es un poco lo que regula, ¿no? Nuestras ganas de beber agua, lo que nos da información. Entonces, cuando detecta que falta agua, ¿qué hace? Simplemente no avisa de que bebamos. Es decir, la Te manda sensación la de sed, sed, ¿no? pero, Te Sensación de manda sed. esa sensación. pero simplemente te da la sensación. Es decir, no genera ningún tipo de sustancia para generarte esa sensación, simplemente te la genera. Ya, la verdad es que la sensación en sí, no sé cómo la notamos. O sea, la Se te lámina seca la boca, terminal, ¿no? sí, se te Así seca la como... boca también. Claro, la lámina terminal también le da información a otras partes del cerebro, por ejemplo, otras encargadas ya de conductas motivadas, ¿no? Entonces tú ya vas a estar buscando agua sea como sea. O sea, cuando tienes mucha sed vas a estar buscando, a ver, pues si estás en una ciudad, pues una tienda, un bar, lo que sea, ¿no? También eso. Entonces le da información a otras partes del cerebro. Imagino que esas otras partes también se encargarán de que se te seque la boca. No lo sé, hasta ahí ya no llego a ese nivel de detalle. Y Vale, luego, por ejemplo, bueno, buscando información por ahí por internet, al final hay muchos sitios que dicen que tanto los niños como las personas mayores a veces tienen problemas para ser capaces de identificar cuándo tienen sed. ¿Esto tiene que ver porque no se ha terminado de desarrollar esa capa límite de los niños y los mayores se está empezando a deteriorar o por qué puede ser? Pues la verdad que, o sea, no sé porque yo también había leído estudios que lo decían, que en general los adultos que no sean, que no lleguen a la vejez, ¿no? Y las Pues embarazadas también, ahora que caigo. vale, pues También sí, estaban en ahí. general, en la población general, menos algunos grupos, sí que tenemos este mecanismo que en general hace que, pues que ya está, que nos avise, ¿no? Y que no hace falta que estemos obsesionados con que hay que beber muchísima agua. Pero es verdad que sí, que en ancianos, en embarazadas ya no me acordaba, y en niños esto puede no estar tan bien, entonces, pues sí que, por ejemplo, los niños, bueno, pues su familia se tiene que encargar, ¿no? De venga, bebe agua, tal. Y a las personas mayores, pues sí que comentárselo, informarles para que estén pendientes de ello. El motivo en sí de por qué esto es así, no lo sé. Sí que es verdad que en niños podría ser que no esté del todo desarrollada, ¿no? Pues las estructuras cerebrales o cómo están conectadas unas con otras.
como tantas otras cosas que los niños todavía, pues hasta una cierta edad no pueden hacer, ¿no? Por ellos mismos. Pero hay que tener cuidado un poco con ese tipo de cosas, porque el tema de, por ejemplo, de los niños, lo Ujú. utilizan mucho y hay estudios que malinterpretan los resultados para decir que los niños no se hidratan en condiciones y que hay que básicamente darle más agua a los niños. Porque, bueno, los niños pueden que no identifiquen exactamente la sensación de sed, pero si un niño tiene sed, bebe, y si no tiene sed, no bebe. Es decir, le funciona ese instinto porque tú a un niño pequeño no lo puedes obligar a beber. Simplemente le dices, pues de vez en cuando le pones el biberón con agua y el niño pues chupa y si tiene sed, y si no tiene sed, no va a chupar. Ahora que en un momento dado a lo mejor no te pide agua, pero no le va a pasar nada. Con gente mayor Ya. sí dicen qué pasa. Lo que pasa es que con el tema de la sed y de quién debe beber o si el mecanismo de la sed no funciona bien del todo, se ha mal utilizado mucho, sobre todo por industrias embotelladoras de agua, para hacernos beber más. Básicamente, yo lo que tengo estudiado es que sí existe para personas mayores, cuando las personas son muy mayores, sí hay un problema con el tema de la sed, sí se pueden deshidratar más fácilmente porque no sienten eso. Y luego hay un tipo de diabetes, no sé si Clara, tú has escuchado algo de esto. Hay una diabetes, espérate que la tengo por aquí. A ver, la tengo por aquí. A ver, Ahora bueno, mismo. no sé, digo, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Es que no sé, lo decía, no eran ni la 1 ni la 2. Esas Vale. son diabetes por exceso de azúcar en sangre. Pero hay otra diabetes, espérate que la tengo que encontrar. Vale, sí. Se llama diabetes insípida, ¿vale? Y es por Vale. un problema con la producción de vasopresina, ¿vale? La vasopresina es lo que le hace al cuerpo, lo que regula que tú generes más orina o menos. Es decir, si tu cuerpo no tiene suficiente agua, ¿vale? Tú tienes sensación de sed, pero tu cuerpo dice, pues, espérate, no genero orina, porque si genero orina, la orina una vez generada la tengo que eliminar. Bueno, al mismo hay algún proceso de reabsorción, pero el cuerpo dice, oye, tengo que quedarme con este agua. Y entonces se genera lo que se regula mediante la vasopresina. La vasopresina, si hay algún problema con la vasopresina, puede ser que genere más orina de la que debes, en contra de lo que tu cuerpo sería lo ideal en tu cuerpo. Y la diabetes insípida lo que hace es que no se produce la suficiente vasopresina, se genera mucha más orina de la que debe. Y esto provoca obviamente una sed extrema, porque claro, estás perdiendo mucha agua, bajan mucho los niveles de agua y tiene ese problema. Algo curioso que lo que pasa es que no es lo más Muy habitual. raro, ¿no? De hecho, Bueno, yo no sé, a mí sí que me sonaba que lo de tener sed era uno de los síntomas de diabetes en sí, general. pero de la otra diabetes, porque por lo visto aumenta los niveles de azúcar en sangre, entonces necesitas, Para para regular la compensarlo, para concentración, ¿no? regularlo, tu cuerpo dice, oye, pues necesito más agua para regular estos niveles de azúcar en sangre, para diluir un poco más el azúcar. Obviamente necesita insulina, no es solo ese problema. Pero eso Ya. se llama la diabetes insípida. Y otro tipo de diabetes que realmente no sé por qué se llama diabetes. Supongo que tendrá algo que ver, las dos cosas tendrán Pues algo de en hecho, común. lo que has comentado de la vasopresina es lo que pasa cuando ingerimos alcohol, que también se reduce la vasopresina, entonces normalmente tienes más ganas de orinar y entonces también te deshidratas al beber alcohol. Claro, Esto sí lo había oído, sí, sí. que es lo que No dicen, sabía ¿no? por qué te deshidrataba. Que, Ujú. Debe lo ser que dicen esto. es que también por eso te duele la cabeza, ¿no? Porque hay una deshidratación. Ujú. La, la, Sí. la, La resaca, la vamos, de toda la resaca es vida. eso. Bueno, la ¿Qué resaca son dicen? muchas cosas. Es que no sé cuándo va a salir este episodio, pero mira, lo cuento en primicia. Tenemos un episodio El- preparado Ay, ay, ay. sobre la Vale, resaca. todavía. Tenemos un par de capítulos, me parece, entre medio. Pues a lo Así mejor ya ha que, salido cuando nos escuchen. Tenemos un episodio que vamos a sacar en Mentes Covalentes, en el podcast que tengo con mi amigo Hugo, que hablamos de la resaca y hay más cosas. Parece ser que no es solo la deshidratación, pero es parte del motivo, sí, del dolor de cabeza, parece ser. entonces, una de las
soluciones o cosas que podemos hacer para prevenir que haya resaca, beber más agua durante la noche, ¿no? Hay gente que dice, por cada copa un vaso de Un agua. vaso de agua. Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, lo principal evidentemente es pues beber menos o no beber Lo directamente. que recomendamos desde este podcast. Por supuesto, mensaje así saludable, pero si se va a beber, pues extenderlo en el tiempo, Pero no si no hay beber, remedio. si no hay Si te remedio, no obligan. queda otra, Si pues te ponen una pistola en la cabeza. tanto extenderlo en el tiempo, o sea, no beber muchas copas en poco tiempo, como lo que decís, ¿no? De intercalarlo con agua. Sí, y luego también hay diferentes tipos de alcohol, pero bueno, eso ya que lo escuchen en nuestro podcast, que dan más resaca que otros, pero por compuestos que hay en el alcohol. Sí, yo alguna vez Increíble. no ha pasado que habéis bebido una copa y al primer sorbo ya empezáis a tener resaca. Eso ya no sé, ¿eh? A mí alguna Yo vez, creo pero que dolor, eso es por la edad, ¿eh? dolor Yo de creo que a eso cabeza no he ya llegado. dice, tu cuerpo dice. No, esto yo va. tengo que estar muy cansada para que me pase eso. Que ya dices, buah, he pasado la resaca, la borrachera, todo en esta media hora. Pero tengo que estar muy, muy cansada para que me pase eso. Yo me pasa con bueno. alguna cosa que no suelo tomar. A lo mejor alguna vez me pasa con vodka, no del bueno, claro. Que bebe un par de sorbos y dice, ostras, parece que ya empiezo a tener resaca. Pues no, mira, o sea, el vodka es uno de los que da menos resaca comparado con el ron, con el vino tinto, pero bueno, no me quiero desviar. Por los azúcares, ¿no? Todo lo que O- lleva azúcar. No, bueno, tiene que ver con unos compuestos que son más abundantes en bebidas que son oscuras. O sea, todo lo que sea oscuro, como el whisky, el ron, vino Hostia, tinto y tal, da más resaca. Yo no qué lo buena sabía regla. hasta que me preparé el episodio de la resaca. Qué bueno. Pero es interesante, sí, saberlo. Oye, pues si puedes elegir y quieres evitar resaca, pues eso y beber agua. Bebe mucha agua, mira. Pues mira que siempre había escuchado que el vino blanco daba más resaca que el vino tinto. Yo que soy de vino tinto. ¿Sí? Qué fallo. Sí, Pues sí, sí. mira. Pues no, bueno, lo mismo Bueno, es que será- como está fresquito, bebes más. También será que entra mejor, exactamente. Eso también puede Claro, ser. en el estudio hay que controlar todas las variables. Ya, ¿eh? Sí, sí. Y Complicado. hablando sobre, a lo mejor esto suena un poco escatológico, pero hablando sobre colores, una de las cosas que se suele medir, bueno, que se suele utilizar para medir el nivel de hidratación es el color de la orina. De Ujú. hecho, no sé si en internet hay de vez en cuando hay moda y hay grupos y se han generado grupos de prácticamente de todo. Y ahora hay grupos de gente, yo no sé si vosotros sois ¿Dónde te has metido, Luis? usuarios, bueno, me he metido en Reddit. Ah, No te sé iba a si decir, me conocéis. suena a Es decir, Reddit eso. estás en internet profundo por ahí. Sí, Yo bueno, no me he metido en Reddit un par de veces solo, no sé cómo, pero dicen que es interesante, ¿no? O sea, uy, puedes encontrar muy Reddit interesante, es Reddit. bastante adictivo. La mayoría de cosas son bastante chorradas, pero como hay muchísima gente metido, pues hay cosas Es que la súper peña está muy loca, tío. súper curiosas. Yo simplemente me meto y veo lo que la gente sube. Sí, No tú me- puedes dejarlo cuando quieras, ¿verdad? Sí, sí. Tú cuando quieras te vas. Pero Como el alcohol. hay un grupo, un subreddit que se llama, ¿vale? Parte de Reddit, que se llama Hidrohomies, que son gente que bebe agua y que le encanta beber agua y que te hablan del agua y ellos, su mayor Tenemos que aspiración, invitarlos. su No mayor sé. aspiración es que el pipí le salga muy clarito. Bueno, eso Mira, cuando bebas fácil de 5 copas ya conseguir. te pasa. Yo me lo miro, ¿eh? O sea, sinceramente. Para ver cómo está y ver cómo estoy de hidratada. Si no Porque lo me ves lo dijo rojo, cuando estaba haciendo el doctorado, me lo dijo una chica. Yo estaba trabajando con los de biología molecular y me lo dijo una chica y yo la creí por, por dónde estaba y dijo, no, tienes que mirar esto, si no está así de este color, pues que estás muy deshidratada y tienes que beber. Y yo, pues, siempre lo miro, la verdad. A ver cómo voy. ¿Y cómo suele estar? No, yo suelo estar deshidratada. Es que por lo visto ahí es una buena primera aproximación si no tiene otra cosa, pero por lo visto no es muy ¿Ah, sí? eficaz. Sí, según he leído, ¿vale? Yo todo esto de ¿Mi lo vida que he es una leído, mentira? lo que he leído. De hecho, por ejemplo, para medir una los datos que se utiliza para medir la deshidratación en una persona, ¿vale? Hay dos datos, uno un poco más que va más al detalle, más difícil de conseguir, que es la osmolalidad, ¿vale? No, osmolalidad plasmática, ¿vale? Del plasma en la sangre.
Este sí es como, tiene que estar como muy en unos parámetros muy concretos. De hecho, hablan de 280 o 290 miliosmoles por kilogramo. Bueno, pues estos datos para que veáis, más o menos se tiene que comportar, estar en unos rangos muy, muy pequeños. Claro, no te va a hacer un análisis de sangre cada vez que quieres saber si una persona, a no ser que haya un problema grande. Pero para hacer grandes estudios lo que se utiliza es la osmolalidad en la orina, ¿vale? Que es la concentración en la orina. Y el rango normal de una persona está entre 50 a 1200 milimoles por kilogramo. Es decir, el rango es muy, muy, muy grande. Hay margen, hay margen. Hay muy grande. Es decir, es desde muy clarito hasta ya muy, muy, muy oscuro. Entonces, no es una medida que sea tan fácil y que sea tan clara de que estoy hidratado o estoy deshidratado. De hecho, cuando te pones a leer artículos sobre si la gente, por ejemplo, un grupo de personas concreto o un grupo de niños está hidratado o no está hidratado, cuando llegan, cuando se van, muchas veces cometen para mi gusto un poco el error de decir, bueno, ¿cuál es la hidratación ideal? Pues a lo mejor 600, de 50.200, 600. Y claro, si llegan a 800, llegan a 1000, conforme pasa el día, los niños se deshidratan, no beben lo suficiente, pues dice, bueno, es que se deshidratan mucho a lo largo del día, pero bueno, es que estamos hablando de que se considera normal llegar a casi 1200. Entonces, cuando se habla de hidratación o de deshidratación, es complicado saber de lo que estamos hablando, porque claro, cuando te hablan médicamente, se habla de que si pierdes de 1 a 3% de peso, que sería de agua, ya hay Deshidratación. deshidratación y hay consecuencias en el cuerpo y consecuencias cognitivas. Pero claro, tú no sabes cuando una persona ha perdido del 1 al 3% además un 3% de peso es bastante peso. Es decir, Eso, no por es, ejemplo, en deportistas lo que sí que hacen muchas veces es te pesan antes de entrenar y después del entreno, como peses menos, no te dejan irte hasta que no bebas suficiente agua para que pese lo mismo que al principio. Eso sí que sé Claro. que lo hacen tanto a nivel profesional en fútbol, baloncesto y otros deportes. claro, hay muchos estudios, pero muchos estudios con deportistas. Claro que también lo utilizan como cuando te quieren hablar de hidratación para la población general, te hablan de estudios de hidratación, pero cuando te pones a mirarlo, claro, estamos hablando de deportistas. Dices que no tienes que esperar hasta que tengas sed, si no ya estás deshidratado. Claro, y en cuanto te dicen ya estás deshidratado, tú piensas, hostia, tengo un problema, estoy bastante enfermo. Claro, que estoy deshidratado. No hay un número que diga, ahora estoy deshidratado, ya. No, cuando tenía 100 mililitros menos no estaba deshidratado. No, utilizan eso a veces un poco para meter miedo. Pero claro, hay muchos estudios en deportistas y deportistas de altos niveles. Claro, un maratoniano no puede esperar a tener sed para beber agua en una Claro. maratón, porque si te da sed y está en el kilómetro 20, te pega Ya una no terminas. pájara y Tal no te cual. levantas. Pero claro, estamos hablando de gente en una maratón. Tú en tu casa, si tardas media hora más en ir a la cocina por un vaso de agua, pues ya lo que pase, lo que no pase, ya es más o menos relativo. Aunque se habla mucho de, es que si pierde un 1% ya las capacidades cognitivas y empiezan a hacer estudios, no sé si Clara has leído algún estudio de este tipo, de Ujú. deshidratan a la gente y le hacen test, le hacen que hagan tareas Sí, para ver si cognitivas. para ver si le está afectando o no le está afectando. Pero claro, hablan de datos me parece, del 1 al 3% de pérdida Sí. de porcentaje de peso. Pero claro, yo, por ejemplo, me leí un artículo en el que te decía las condiciones que habían puesto a esa gente para deshidratarlo a ese nivel y me parece que los tenían 1 hora y media haciendo ejercicio en una sala a 38 grados. Dices, joder, Ya. vale, si hace falta hacer eso para deshidratar a una persona hasta el punto de que realmente se noten las consecuencias cognitivas, pues a lo mejor no está tan relacionado con nuestro día a día. Lo mismo, Ya, que a lo mejor está cansado de haber estado 1 hora y media ahí. o simplemente Hombre, tú no vas a estar en ese punto prácticamente nunca, a no ser que sea hombre, un deportista de alto nivel. yo recuerdo, por ejemplo, algún verano a 38 no, pero 33, 34 grados allí en Albacete de decir, venga, vamos a correr.
y empiezas Uf. sudando y a los 15 minutos dejas de sudar. Dices, aquí algo pasa. Sí, y te empieza a entrar frío. Sí, sí, sí. Y te tomas un vaso de agua y a los 20 segundos empiezas a sudar otra vez. Dices, aquí Ya. algo pasa con la hidratación. Pero creo que también hay estudios que se han hecho, por ejemplo, con personas que hacen el Ramadán, que quizás esto es más parecido a lo que puede ser el día a día de alguien. O sea, evidentemente no todo el mundo hace el Ramadán, pero quiero decir que estás deshidratado quizás por no haber bebido agua, no por haber estado hora y media haciendo ejercicio a 30 y no sé cuántos grados. Y bueno, en este caso, o sea, eran estudios relacionados con dolor de cabeza y tal, ¿no? Por el tema de que si la deshidratación tiene que ver o no con el dolor de cabeza. También en personas que les hacen, ¿cómo se llama en español? Perdón, Sí, eso pasa. Eso. lumbar puncture, no sé qué lumbar. Punción lumbar. Eso, punción, es que me salía otra palabra, vale, eso, punción lumbar, pues también estás quitando pues el líquido, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. En general parece que sí que hay, es una relación con el dolor de cabeza, aunque no esté claro el por qué, ¿no? Pero es lo que tú dices, Luis, que también depende cómo hagan los estudios, esa deshidratación, pues a lo mejor no es lo mismo estar muchas horas sin beber agua que haber hecho ese ejercicio que también puede tener un componente de estrés, estar haciendo ejercicio con ese calor, no lo sé, ¿no? Son como muchas variables para controlar. Claro. De todas maneras, que eso que nos demos cuenta que perder un 3% de la masa en agua es mucha masa. Yo decir, tengo que una no pregunta. ¿A quién? ¿A Clara? Al A mundo. todos. Sí. Y cuando estamos hablando de beber agua, cuando estamos hablando de hidratarnos, eso es lo mismo que beber agua, de decir, yo, por ejemplo, que veo mucha Fanta cero. Vaya por Dios. Le pondré un pi porque es que no hace... Bueno, es que yo bebo mucha Fanta cero y que es que le haga. Y Coca-Cola 00 también. ¿Eso hidrata? ¿No hidrata? ¿Qué pasa? ¿Me da más A tal? O ver, sea, sí, ¿no? hidratar te hidratará porque lleva agua, pero no no se suele recomendar ese tipo de bebidas. Pero yo aquí no vengo a dar consejos médicos, no soy médica, pero hidratarte hidrata y puedes hidratarte pues comiendo fruta y que decir, el agua está en todo, ¿no? En la comida. Y bebiendo vino, ¿eh? Bueno, Ya no, ves. porque ahí pierdes más. No, pero vamos, de hecho hay gente alcohólica que se ha tirado años y años sin beber agua. Sí, sí, que prácticamente el agua Por- para lavarse los dientes y poco más. Sí, porque aunque te pueda, yo creo que el cuerpo se acostumbrará a eso, pero se acostumbrará a no deshidratarse tanto con el alcohol. Cuando una persona llega al punto de ser alcohólico, yo supongo que el alcohol le hace mucho menos efecto, entonces lo Puede ser deshidrata tolerancia, menos. puede ser. Por tu cuerpo supongo que se acostumbrará, pero hay gente alcohólica que dice, no, es que yo llevo sin beber agua años, literalmente años. 90 y pico % Bueno, de y agua. antiguamente también se hacía para evitar transmisión de enfermedades como el agua no era potable, ¿no? Pues a beber cerveza. Exactamente. Pero bueno, que sí, que puedes hidratarte de muchas maneras y que el agua no está, o sea, el líquido, ¿no? Que te hidrata, pues también está, pues eso, tanto, te tomas un puré de verduras, pues eso también te Sí, está bueno, sí, hidratando, ¿no? lo que depende de la dieta, del 70 al 80% es agua líquida bebida y el otro 20 o 30%, depende de la dieta, son alimentos. Y Sí, obviamente sí, hay porque mucha si no gente que se vamos. hidrata a base de refresco, ¿eh? Sí, porque la gente que se va a Punta Cana con la pulserita 7 días, de alguna forma se tendrá que hidratar, sí. Bueno, ahí como se te tiras todo el día metido en la piscina, También, es verdad. absorbe esa agua. ¿Vosotros bebéis mucha agua? ¿Poca agua? No sé, normal. ¿Tenéis Pues esa? llevo casi 1 litro desde que hemos empezado el podcast, así que yo diría que sí. En serio. Yo No, bebo yo no sé. mucha agua, pero en tés, en tal, y mucha infusión. Pero agua sola, pues a lo mejor un vaso o vaso y medio al día. ¿Sí? ¿Y con las Pues comidas que bebes refresco? ¿O no Bebo bebes muchos agua? refrescos. Muchos refrescos, muchos tés, mucho mentapoleo, muchos cosas de esas. Me suelo aderezar el agua, vaya. no te gusta mucho, ¿no? Yo creo que además es como que me entretiene, como venga, pues me cojo, sí. No, tampoco que me aburre, porque el agua también, cuando me bebo el vaso de agua y tal,
Es como un poco una novedad, ¿no? Porque Claro, mira, no pues me ahora la esperaba. va a ser un vaso de agua. Algo, una cosa preciosa que dice, "Oh, lo tengo que saborear". Sí. Tengo que decir una cosa. Cuando tienes sed, cuando realmente tienes sed, lo que mejor hay en el mundo es La beber cerveza. agua. No, es el Agua, agua. agua. Es el agua. Sí. Un refresco, eso no te quita la sed igual. A mí, vamos, Yo estoy pienso. contigo, vamos. Sí, sí. Yo bebo Totalmente. el agua que necesito. Es decir, yo nunca cojo y digo, voy a beber un poco de agua, que hace mucho tiempo que no bebo agua. Y yo me puedo tirar sin beber agua bastantes horas y luego a lo mejor me bebo 1 litro. Con las comidas no. bebo y aparte de después de hacer ejercicio, obviamente que eso lo necesita. Sí, Pero yo sí. eso. Yo al final es, oye, que estás trabajando, tienes la botella de agua al lado, pues estás cada 2 por 3 un traguito, pues porque te sale. Pues como cuando estás con la cerveza por ahí con tus amigos, te sale beber solo. Y luego el día que estás por ahí en la calle, pues a lo mejor te tira 5 o 6 horas sin beber. Lo que dices tú, Luis. Hay gente que se acostumbra a beber mucha agua y que como que lo tiene ahí metido en la cabeza y como que lo necesita y a lo mejor no bebe mucho, bebe un sorbito cada poco tiempo, pero tiene esa costumbre, tiene incluso a lo mejor incluso esa manía. Necesita tener algo de agua cerca para beber un sorbito. A lo mejor no me bebo yo después de 3 horas, me bebo 3 vasos y he bebido más agua que esa persona. Pero hay gente que lo necesita. Por ejemplo, ahora Clara lo necesita con la tos. Le Sí, la viene verdad bien. que sí, sí. La verdad que sí, estoy un poco, pero bueno, sí, que creo que lo que decís, ¿no? Pues cuando tienes el agua a mano, pues tiendes a beber más y cuando no la tienes, pues puede ser que pasen horas y que tienes sed, pero como que no te das ni cuenta y no te paras a pensarlo, ¿no? Y no sé, por la vaguería de no levantarte, no vas. Claro, que la sed tampoco es un interruptor on-off. Vas teniendo cada vez Ya, más sed hasta que dices, hostia, que tengo dices, bastante ya, sed. ya toca, ya toca. Ya Sí, habría que sí, sí. verlo. Bueno, se supone, en teoría todos hemos oído, ¿cuánta agua debemos beber? Pues seguramente si yo os pregunto, me vais a dar todas, bueno, me diríais, porque sabéis de qué va la cosa, pues depende. Según la Organización Mundial de la Pero, Salud. pero todo el mundo hemos escuchado eso de 2 litros al día. ¿Sabéis de dónde viene eso? De un señor que se lo inventó, ¿no? O señora, ¿eh? No, 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 creo que fue un no señor, sé. ¿no? Yo he Como buscado. todo. Que claro, de los años 60 o por ahí, ¿no? Yo O he 70. buscado para saber de dónde venía eso, porque yo lo he escuchado mucho. Y no he encontrado exactamente la primera vez. Hablan que en el 45 ya hay alguna publicación en el Ah, que vale. se da A ese ver, dato. Luis, si era en el 45 era un señor. Claro, yo Bueno, pensaba que era ya los Estamos 60, hablando. pero bueno, sí. No podíamos ni votar. Hijo mío, vamos a escribirnos. seguramente sería un señor, pero bueno, quién sabe. Por dejarlo el beneficio de la duda. Tampoco De vamos. verdad. Pues la cosa viene, ¿vale? Bueno, no decían 2 litros porque esto era en Estados Unidos, seguramente. Y lo que se hablaban es de 8 vasos de agua. ¿Por qué 8 vasos de agua? Es porque es una regla mnemotécnica muy fácil, porque los vasos, un tipo de vasos concretos, los más habituales en el sistema imperial, son los vasos de 8 onzas. Entonces, son 8 vasos de 8 onzas. Es como una manera de recordarlo. Entonces, cuando le he preguntado, ¿cuánto debemos beber? Pues más o menos, pues mira, 8 vasos de 8 onzas, que son más o menos casi 2 litros de agua. Y obviamente si algo pega, algo se queda en la mente, pues al final se termina repitiendo. Pues al final 2 litros de agua. ¿Para qué vamos a estar pensando si son 2,3 o 2,8? Bueno, 2 litros. Es lo que se ha hablado de toda la vida. Pero claro, eso es lo que se suele decir. Luego hay agencias regulatorias, tanto europeas como americanas, australianas, cada país o cada grupo de países, pues que tienen algún tipo de entidad que se dedica a este tipo de estudios, pues da sus datos. Y para hacer una comparación, por ejemplo, la EFSA, la europea, dice que son 2 litros en mujeres y 2,5 litros en hombres. La Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos dice que son 2,7 litros las mujeres y 3,7 litros los hombres, ¿vale? Eran 2 y 2,5 en Europa, 2,7 y 3,7 los hombres. Y en Australia, en la National Nutrition Survey de Australia,
concluyó que eran 2,8 las mujeres y 3,4 los hombres. ¿Vale? ¿Esto qué son? ¿Es lo que deberíamos de beber cada uno? Pues realmente no, es lo que le llaman la ingesta adecuada. Es decir, ¿qué se hace? Como no puedes saber exactamente o hay un rango amplio de necesidades de ingerir, pues se coge a una población que se supone que esté sana, se estudia lo que ingieren y luego se hace una media o una mediana o algún tipo de dato que me pueda decir, pues más o menos esta población que es más o menos sana, como sabemos que existe el mecanismo de la sed y que el cuerpo humano es sabio, pues llegan a la conclusión de que ese es más o menos un dato de lo que se debería ingerir. Ese es uno de los problemas, que cuando se cogen ese tipo de datos no se tienen en cuenta que simplemente es una media, una mediana, una medida más o menos de los hábitos de la gente, pero se supone que esa gente está sana, así que no podemos tomarlo como un dato escrito en piedra, que es lo que utilizan alguna gente interesada o utilizan en algunos estudios para intentar dar a entender que estamos mal hidratados. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de un estudio que... Tergiversado. ¿Eh? Vas hoy a tope, ¿eh? Sí, no, yo empecé a mirarme este tipo de cosas porque me encontraba, por ejemplo, anuncios de embotelladoras. Esto me lo encontré hace un par de años en Instagram, concretamente, que decía, el 50% de la población española está deshidratada. Y ponía debajo un cuando me salen esos anuncios, yo cojo directamente, denuncio, fuera. Claro, y te venía debajo, según el estudio... Hombre, a ver, si es agosto, no, a las 5 de la tarde, seguramente. Ponían un... Perdón, que me está sonando el móvil. Ya esto. Perdón por no haber... está llamando Fonbella. Silenciamos lo mismo. Una contraoferta, cállate, no digas nada, no lo cuentes. Quieren comprar tu silencio. A mí me llamó la atención cuando vi eso porque ponía un artículo debajo. Claro, normalmente tú ves eso. Primero, a lo mejor no te fijas que se refieren a un artículo, pero si se refieren a un artículo, lo que no suele hacer la mayoría de la gente es mirar el artículo, descargárselo y leérselo. Pero ya. Claro, yo lo hice. ¿Y qué pasó? Dije, ¿Estaba financiado por ellos mismos o no? Bueno, justo al final del artículo hay lo que se llama conflicto de intereses y efectivamente estaba financiado por Aguas de Fonbella y Lanjarón. Que no quiere decir que el artículo esté mal hecho, simplemente te lo dejan claro que la financiación de ese artículo estaba hecho por estas dos embotelladoras de agua. Claro, cuando tú te lees el artículo se llama Fluid Intake from Beverage in Spanish Adults, Cross-Sectional Study. ¿Vale? Lo que hacen un estudio mediante encuestas, ¿vale? Porque este tipo de estudios no se suele coger a la gente y ver y seguirla todo el día, medir lo que beben, lo que comen y demás. Lo que se hacen te pasa un cuestionario y tú más o menos tienes que ir apuntando más o menos lo que vas ingiriendo. Esto solo se enfocaba, este estudio, en lo que bebían. Lo que comían, no. Algo que para mí ya en un estudio sobre hidratación deja un poco que desear, pero bueno. Y luego, sí, porque están tomando gazpacho, a lo mejor también hay que ponerlo, ¿no? Yo qué sé. Llega verano, estás con gazpacho, sandía, melón, no sé qué, y vamos. ¿Y qué más había mal? A ver. Claro, luego otra cosa que me chirriaba un poco es que en vez de pedirle a la gente a lo mejor que midiera lo que bebe y demás, lo que le preguntaban era por medidas estándar como una copa, un vaso, una botella. Y claro, tú dices, ¿cuántos vasos de agua te bebes? Pues depende de cómo sea tu vaso, pues las diferencias entre una cosa y otra pueden ser un 20% de diferencia fácilmente. ¿Cuánto es mi vaso? ¿Cuánto lo lleno? ¿Cuánto no va? Eso ya como que también chirría un poco. Entonces, los resultados que decía es que era que el 50,4% de la población bebían menos de lo que la EFSA, ¿vale? Acordaos que la EFSA en Europa decía que una persona debería, no. La ingesta adecuada eran 2 litros para las mujeres, 2,5
para el hombre. 2,5 era, sí, 2,5 para el hombre. Entonces ellos hacen ese estudio y dicen, es que la mitad beben menos agua de lo que dice la EFSA. Y ya Y con tú- eso concluyen que están deshidratados. Claro, Toma ya. y tú dices, pero vamos a ver, si lo que dice la EFSA en sí es una media o una mediana de lo que ingiere la gente, pues depende de cómo hayas hecho los cálculos, lo mismo has coincidido con la EFSA, porque la Bueno, mitad de la gente a lo mejor ingiere menos agua que eso y la otra mitad ingiere más. Exacto, porque si es una media, o bueno, depende si es media o mediana, pero Claro, vamos, que tienes a gente por arriba y por abajo. exactamente. Pero claro, los resultados directamente, las conclusiones decía eso. Y dice, ¡fu! Y luego, no solo eso. Primero, utilizaban también los datos de referencia de la EFSA. Que digo yo, ¿y por qué no utilizáis los datos americanos? A lo mejor salen que un 80% de la gente está deshidratada, porque los datos en Estados Unidos, por lo que sean, son más grandes, que ni se ponen un poco de acuerdo. Pero era un estudio hecho en Europa, entiendo. Sí, es un estudio hecho en En España. España, has dicho, Sí, sí, es en verdad. España. Claro, que a lo mejor por eso, claro, cogen las Que es guías lógico, de pero hasta Europa. qué punto debería de explicar un poco como que si yo lo comparo con la EFSA y hay otros datos, como a mí ya me chirría no solo el estudio, sino en general que haya datos tan dispares entre la EFSA y demás, que bueno, que supongo que será también como estén hechos o simplemente los usos y costumbres de cada uno. No sé, los mismos los americanos beben mucha más Pero entonces, Luis, refresco una y demás. cosa. Tu tesis aquí sería que de hecho la gente no está deshidratada. No, que no puedes concluir de ahí que la sí, mitad de que la no es gente esté concluyente. claro, No. si cogemos ese estudio, aquí somos 4, 2 están deshidratados. Claro. Y yo Claro, llevo ya básicamente- litro y medio de agua. Yo lo dejo ahí. Básicamente, lo que entiendo que tú quieres decir, Luis, es que podría ser, presuntamente, que esa investigación ya quería demostrar eso. Entonces lo han hecho de manera Claro. que sale justo, pues lo que. Bueno, Bueno, al final. Yo es aquí que- no quiero defender a Fombilla Aranjarón y Dios me libre, pero ¿habría algún estudio, Luis, que te hubiera convencido con ese conflicto de interés? No, pues si bueno, yo no digo. mira, No, mira a si mí, están a mí- deshidratados. a mí Mirar Sí, lo que eso desde luego, ¿eh? lo que me resultó Pero digo, curioso. como de objetivo hubiera tenido que ser mucho más, ¿no? ¿Hasta qué punto? No, No lo digo, sí. Clara, es que tú no conoces a Luis, pero es un poco Tiquismiquis, ¿no? sí, No, del tema de yo lo que estoy esto, de juzgando. las conspiraciones. Lo que estoy juzgando. Lo que estoy Uy. juzgando no es el artículo en sí, sino al final la última conclusión, que la última conclusión ya no es lo que dice el artículo, que dice que porque el artículo dice, como resultado, que el 50,4% de la población ingiere menos de lo que recomienda la EFSA. ¿Es verdad? El ¿Vale? artículo lo ponen bien. Entonces es luego el anuncio de Instagram Claro, al final. cuando Sí, hacen claro, ese- pero eso, por ejemplo, ¿vale? Eso, claro, ya que digas eso, ¿vale? Es como que estás queriendo decir algo, porque tú simplemente haces un estudio y puedes decir, bueno, yo lo comparo con el estudio de la EFSA y puede ser que más o menos se comporte igual, pero al decir, al ser tu conclusión de que está por debajo de lo que recomienda la EFSA, ya estás como diciendo, porque no estás diciendo tampoco los que están por encima, ¿vale? Porque el otro casi 50% está por encima, no lo dice. y los que están por debajo, claro, yo no me he leído el estudio, habría que mirar cuánto por debajo. Ujú. Claro, pero Si, es que si es un mililitro menos o, Claro, o 2 litros menos lo recomendado. tendrías que ver exactamente todos los datos, porque bueno, hay tablas con los datos en los que te muestran, pero no absolutamente todos los datos. Es decir, yo no digo que el artículo esté hecho mal hecho en absoluto, pero ya ese resultado como que ya va dirigiendo para un lado, y cuando ya ves que el anuncio en Instagram te dice que el 50% no tiene menos ingesta que la EFSA, no, te dicen que están deshidratados directamente, pues tú ya empiezas a olerte un poco la tostada. Al final dices, tú hazme un estudio, házmelo lo mejor que puedas, y yo ya poco a poco, dependiendo de si en un paper, pues me voy a ceñir a que lo que digo es estrictamente verdad, aunque te lo estoy diciendo de alguna manera, que ya implica algo, y ya en un anuncio, que parece ser que tengo que ser menos riguroso, pues ya pongo lo que realmente me interesa poner, que es que la gente está deshidratada. Estos son como algunas encuestas, no voy a decir cuáles, cuando dicen tú dime lo que quieres que te dé y yo te la hago. Al final. Estoy intentando averiguar a cuáles te refieres. Al final todo se puede retorcer. Es como dicen en estadísticas. Si torturas No suficientemente los datos. no es el primer artículo que se publica
que está publicado en Quartil X, con su peer review pasado, con sus expertos del campo de acuerdo con que eso es así, y luego se saca un titular que es muy poco representativo de las conclusiones de ese artículo, que, Sí, bueno, haces la cogido con inferencia, pinzas. Está cogido con pinzas. y entonces luego cómo le explicas a la gente que eso no es lo que pone ahí, ¿no? Pero a lo mejor estrictamente, ¿no? Sí que era eso, simplemente digo, que Claro, no, no. a veces es más lo que dicen los medios que lo que pone en el paper. El artículo en sí no dice ninguna mentira. Pero claro, puedes enfocar el artículo de muchas maneras. Uno de los primeros podcasts, si no el primero del que hablamos, era el famoso artículo. Sí, estaba pensando en este. No sé si Clara, tú te acuerdas, que hablaban de que básicamente el agua del grifo, había no sé cuántos casos de cánceres de Se podían relacionar tantos casos de cánceres de vejiga con el agua potable. Con el agua potable. Pues yo eso no sé. Sí, porque salió una nota de prensa. Pero esto hace mucho o hace poco. Eso, mucho, 2 años, ¿no? Hace 2 años, vale. cuando empezamos. O sea, reciente. Cuando empezamos antes de la pandemia. Con el podcast. Sí. Pues claro, ya, pues no sé. Mira el artículo y el artículo no es que esté mal hecho, pero ya veías que el artículo estaba montado de una manera como para llegar a una conclusión así. Porque además, si quiere la gente que lo mire, analizamos un poco los detalles. Y no es que estuviera mal hecho, pero una parte estaba bien hecho, pero la otra parte en la que se relacionaba con cánceres, por ejemplo, se hacía... bueno, hicieron una correlación a saco. Una correlación con otro estudio, y el otro estudio tenía muchísimas pegas. Entonces, al final de eso salió una nota de prensa, y de la nota de prensa, que ya era bastante sensacionalista, pues los titulares eran básicamente que te daba cáncer de vejiga beber el agua del grifo. Claro, llega un momento en que dices, vale, en cada punto a lo mejor no ha sido no riguroso, pero se veía que eso tenía una continuidad y que al final estaba enfocado un poco en vender periódicos, en vender, en salir en medio. Lo que sí que está claro es que, perdona Luis, que sí, no. lo que estaba pensando, lo que sí que está claro es que, independientemente de lo que diga Fontbella Lanjarón o los estudios que hayan salido los titulares, el tema de la hidratación, la salud y relacionado con la salud y los hábitos y tal y no sé qué, es una cosa que está súper de moda. O sea, eso es así. Sí. Independientemente, o sea, Fontbella ni Lanjarón no han tenido que convencer, o sea, no creo que esto sea el lobby de la... Yo creo que sí. A ver, ¿Sí tú crees? Yo creo que sí. nos influye. Sí, date cuenta, estás bebiendo, hay gente comprando agua embotellada en supermercados cuando en su casa el agua es perfectamente, no ya potable, sino en muchos pero casos esto es está por el muy lobby, buena. pero esto es por el lobby de la salud, porque esto lo hacían también mis abuelos, ¿sabes? Lo que pasa es que se han juntado, que han hecho una campaña muy fuerte las empresas embotelladoras con tema por el tema de la pandemia, el tema de la salud, y al final es como la pescadilla que se muerde la cola ha ido creciendo. Sí, pero que si tú te vas a, por ejemplo, Estados Unidos, que es un mercado como muy abierto, ¿no? En el que cualquier cosa, y además es muy grande el mercado, con lo cual cualquier chorradita que se le ocurra a alguien acaba en un Walmart. Ahí yo me acuerdo porque en el máster hicimos un tema de estos para hidratación y tal. Y ostras, los productos para gente joven de hidratación son increíbles. O sea, además de todos tipos en latas, no sé, como si fuera un refresco de no sé qué, pero el agua de bla, bla, bla mezclado con no sé qué, que te hace no sé cuánto, pero de agua, es decir, cosas de agua con cosas. Y es flipante. Y ahí no te está vendiendo, ahí te está vendiendo cualquiera, ¿sabes? No te está vendiendo solo Coca-Cola y Danone, que son los que más venden, ¿no? Al final los que están detrás de las marcas. No sé, o sea que yo creo que... Y luego hay miles de cosas, desde que no solamente lo ves en el agua, que lo ves en... que si el cale, que si el aguacate, que si no sé qué, que si no sé cuánto, o sea, es como una tendencia global en productos, en agua, en un montón de hábitos de salud que yo creo que trasciende un poco al tema de las embotelladoras, ¿eh? Yo pienso. Bueno, al final es como, me imagino yo, cómo aprovecharse de una tendencia que está surgiendo, ¿no? Sí. De hablar de salud. Bueno, al final pues vamos a sacar pues
pues no, una oportunidad de eso y supongo que cada uno pues con lo que le toque, ¿no? Sí. Sí, claro. Todo el mundo se aprovecha del tirón y el agua, sobre todo en Oye, ciertos mientras países. estén vendiendo agua y no estén vendiendo, ¿sabes? No, Sí. no Sí, estoy no, yo vendiendo no tengo- heroína. Otras cosas. Quiero decir. No, no No, sé, sí, claro. sí, lo que yo pienso que, o sea, y esto aquí las coñas, ¿no? Con Clara antes, pero que lo que nos puede molestar a personas que somos del sector del agua no es que la gente beba agua de una botella de plástico. Eso, bueno, me puede parecer que podrías hacer otra cosa, pero lo que nos puede parecer mal es que la gente piense que lo tiene que hacer porque el agua de grifo no es sana. Eso es lo que nos puede fastidiar. Pero Sí. que la gente venda cosas y compre cosas y yo me tomo una Fanta, esto, quiero decir, esto es Sí, la verdad. libertad, ¿no? Quiero decir. Ya, que por lo menos la gente sepa que lo que está tomando pues no es que sea más Sí. sano, sino que, bueno, pues le apetece beber Pues es lo que le ha Que apetecido. tenga toda la Sí. información para poder decidir con Exactamente. su propio criterio, no que esté condicionada, es que yo te digo esto porque me interesa llevarte por aquí. Exactamente. Yo creo que de este podcast, de este episodio del podcast, se tienen que llevar la idea de que el cuerpo es sano, que tenemos mecanismos para hidratarnos, que en general, a no ser que tenga algún problema concreto, no estamos mal hidratados, estamos bien hidratados. Así que la gente no esté pensando, no es que tengo que beber más agua. Si tu médico te ha dicho que tienes que beber más agua porque tienes algún problema, vale. Si bebes más agua de lo que en principio te dice la SED, no te va a pasar nada. Pero que no estés preocupado por eso. Básicamente. Hay una cosa, porque vamos ya a terminar, pero hay un dato que me parece, cuando lo escuché, que es muy bonito, sobre embarazadas, bueno, lactantes, mujeres que dan el pecho. Y es que, claro, obviamente cuando una mujer está embarazada necesita beber mucha más agua porque tiene mucha más volumen de agua en su cuerpo. Que es una Y- central de leche. Cuando empieza a dar el pecho es una central de leche. De hecho, un niño a los 6 meses ya puede estar ingiriendo 750 mililitros de leche, que es prácticamente todo agua. Qué Entonces barbaridad. la madre tiene que beber. De hecho, hay cambios fisiológicos en la madre para que esos niveles en sangre y en volumen de sangre cambian para que la madre beba más de lo que en teoría tendría por qué beber. Y es curioso que se han hecho estudios sobre la calidad de la leche de las madres en madres que estaban mejor hidratadas y peor hidratadas, incluso con mejor nutrición y peor nutrición. Y la calidad y la cantidad de la leche no cambian. Es decir, si la madre se tiene que deshidratar o desnutrir, se deshidrata o desnutre ella, pero nunca va a dejar de deshidratar o desnutrir al niño. La Por mi calidad hijo mato, Sí, como diría la exactamente, me de Belén Esteban. deshidrato. Eso. Pero normalmente simplemente la mujer embarazada y las lactantes simplemente beben muchísima más agua que cuando no le están. Así que no se preocupen, ni siquiera la embarazada. Qué guay. Pues yo he sacado otra conclusión, un poquito diferente, pero he sacado otra conclusión. A ver. No existe gente tonta, sino gente deshidratada. Yo me quedo con esa. Bueno, pues nada, pues vamos a terminar ya, pues llevamos una horita. Muchísimas gracias, Clara, A vosotros. por haber venido a nuestro podcast, que ya llevamos un tiempo detrás tuya, pero como estás hiper ocupada. Sí, al final he tardado un rato, pero por fin lo hemos conseguido. Yo encantada. Muchas gracias por invitarme. Nada, Muchas gracias a ti gracias. por venir. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos nosotros en el siguiente capítulo de nuestro podcast. Y a Clara la podéis, ya sabéis, la podéis seguir en sus vídeos con Cerebrotes, en Mentes Covalentes en Podcastidades y en el viaje del doctorado en En Instagram. Instagram. Muy bien. Y nosotros no te vamos a poner el compromiso de preguntártelo porque me has dicho que a lo mejor no has escuchado demasiado de nuestro episodio. Nosotros nos despedimos con nuestro grito de guerra. 1, 2 y 3. Buenas noches, Cuenca. Cuenca.